Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos en este momento uniéndonos a través de este video para compartir la reflexión del Evangelio que corresponde a este domingo 7 de junio del 2020. El tema de la reflexión se titula Ir y hacer discípulos, y su base bíblica está en San Mateo capítulo 28, los versículos de 16 al 20. Este es el domingo de la Trinidad según nuestro calendario litúrgico. Y en este domingo especial la lectura es en un texto que por muchos años la Iglesia ha aplicado para la misión, pero ha descuidado algo que el texto explica y que es referido al discipulado. Es un mensaje para la iglesia primitiva, podríamos decir, pero también para la iglesia de hoy. El Evangelio de San Mateo, si ustedes observan al principio, tiene una promesa. La Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y finaliza con la promesa de Jesús de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto hay que tomarlo en cuenta porque esto es lo que le da respaldo y fuerza a la iglesia. Mateo escribió este texto para una comunidad que tiene la responsabilidad de mantener la misión, de hacer la tarea de proclamación del Evangelio. Ahora que Jesús murió, resucitó, pero que se va también, asciende al cielo y los deja solos. Una cosa que llama la atención en el pasaje es que dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea. Solo son 11, y ese pequeño detalle de que solamente hay 11 discípulos también tiene un mensaje para nosotros y para ellos en aquel momento. Ese mensaje es que aunque nosotros creamos tener la iglesia perfecta, el equipo humano perfecto, creamos tener todos los recursos y conocimientos, siempre van a surgir conflictos, dificultades que vamos a tener que enfrentar. Pero que aunque venga, como en este caso, la traición de uno de los discípulos, la tarea sigue, la misión continúa. Los discípulos se fueron a Galilea, ese es otro detalle. Dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Por medio de las mujeres, el día que Jesús resucitó, mandó a decirles que se fueran a Galilea, y ese mensaje lo llevaron ellas. Y aunque la mujer en aquella cultura no valía, no podía ser testigo en un juicio porque su palabra no tenía ninguna validez, ellos siguieron las instrucciones que les dieron estas mujeres de parte de Jesús y se fueron a Galilea, a un monte, dice la palabra, y no se sabe exactamente dónde se ubica ese monte, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ellos están ahí, Jesús se encuentra con ellos. Galilea es una región especial. Galilea da idea o implica marginalidad. Por eso es que en alguna ocasión oímos decir: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret queda en Galilea y toda la región de Galilea era considerada menos que las demás. Multiculturalidad, porque en Galilea había gente de todas las culturas y nacionalidades. Galilea es rebeldía contra el Imperio Romano y contra el judaísmo de Jerusalén. Que tenemos que poner atención a esto, contra el judaísmo de Jerusalén. En Jerusalén había un círculo en el judaísmo entre los sacerdotes que a ellos los marginaban, y ellos eran rebeldes a eso. Pero Jesús mandó y ellos ahí están, listos para escuchar, para encontrarse con el Maestro. Lo normal es que los discípulos vengan al Maestro para pedirle que les enseñe, así como el enfermo va al médico para pedirle que le cure.
pero aquí es el maestro el que viene a sus discípulos, se encuentra con ellos. Y cuando cuando ellos lo ven, la palabra de Dios dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. El acto de adoración a Jesús de parte de ellos es natural, es algo especial por la relación que han tenido, pero también es natural que ellos vacilen. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento, posiblemente también nosotros hubiéramos vacilado o dudado. Ellos le adoraron, pero algunos dudaron. Sin embargo, lo importante es que Jesús se acercó a ellos y les habló. ¿Cuántas veces Jesús se acercó a sus discípulos y les habló? Les enseñó. Pero este momento es especial. Es Jesús el que había sido crucificado, el que resucitó. Es diferente. Es Jesús que vino después de la muerte. Y ahora nos toca a nosotros ponerle atención al mensaje que les da. Ellos tuvieron la experiencia de encontrarse con el Señor. Nosotros ahora leemos esa historia de ese encuentro y lo que tenemos que hacer es leer bien, detenidamente, ese mensaje, porque nos toca a nosotros hacer la tarea. Y este texto es clave para la misión. Como les dije al principio, por siglos este texto se ha servido de base para la misión, pero para el evangelismo. Y sin embargo, aquí está hablando de mucho más que el solamente evangelizar. Y entonces por eso hay que leerlo. Primero el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esa autoridad, según la palabra que está en el original griego, significa poder, derecho y libertad para decidir. Y esa siempre la ha tenido el Señor, la autoridad, porque recuérdense ustedes que cuando Jesús empezó a predicar y a hacer milagros, las frases de algunos de los fariseos y judíos eran, ¿con qué autoridad enseñas así? O enseña con autoridad. ¿O con qué autoridad haces esos milagros? Pero ahora él afirma que toda autoridad, toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa es la base o la introducción para lo que sigue. Por eso les dice, por tanto, id. El por tanto es relacionado a lo que acaba de decir. En base a la autoridad que yo poseo, en base a esa autoridad que me ha sido dada, id. El mandato es ir. La comunidad de fe lo único que tenía que hacer era obedecer e ir. Y así lo hicieron. Se fueron a Jerusalén, como ya hemos hablado, esperaron el ser investidos del Espíritu Santo e inmediatamente salieron a hacer la tarea encomendada. Entonces a nosotros nos toca también entender ese mensaje, que tenemos que movernos, que tenemos que salir, que tenemos que hacer el trabajo. Y cuando digo salir, pues suena un poco divertido porque ahorita no podemos salir, pero me refiero al movimiento de la iglesia, no solamente entre cuatro paredes. Y entonces también recordar que ese mandato no es solamente para el pastor, no es solamente para los ancianos, para el comité de misiones o para los diáconos, es para la iglesia. Es un ministerio que se da en base a la autoridad de Jesús. Por tanto, ir. ¿Qué llevamos? Lo que llevamos es el contenido, que es el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, porque Él siempre predicó en base a la palabra, y también llevamos ese respaldo de la autoridad que ha recibido Jesús y que delega en cada uno. Hacer discípulos a todas las naciones. Esto de todas las naciones no se debe interpretar como que nos toca que irnos a África o que nos toca que irnos a Asia o ir a hacer misión a otro lugar lejano. A todas las naciones, para aquel momento en que Jesús lo está diciendo, quiere decir a todos los pueblos, a todas las etnias. No importa la cultura, no importa de dónde vengan.
hay que predicar a todos. Y esto es clave para el judío que está escuchando. Los apóstoles eran judíos y los que están escuchando son judíos. Y ellos han sido criados en un círculo cerrado donde solo ellos son el pueblo de Dios. Pero ahora tienen que salir y entender que su mensaje es para todas las naciones, para todos los pueblos, para toda la gente. Y a esa gente hay que hacerla discípula. Es decir, yo me imagino que los apóstoles deben haber sentido curiosidad, posiblemente le hicieron preguntas a Jesús. Nosotros somos discípulos, somos 12. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los apóstoles, los discípulos, los 12 discípulos se convierten en 12 apóstoles en el momento que el Señor los envía. Porque apóstol es el enviado. Eso significa la palabra. Y ellos van a ser discípulos. El discípulo es el alumno, ¿verdad? El que aprende a la par de su maestro. Entonces, yo creo que las iglesias hemos cumplido a medias con este proyecto de misión, porque no se trata de hacer campañas evangelísticas, no se trata de hacer visitación de casa en casa, no se trata solamente de repartir tratados, no es una evangelización personal como se le llama también. Esas estrategias ayudan, pero lo importante es que en donde yo voy, yo lleve el mensaje. Es difícil, yo he experimentado que hay ciertos círculos en los que nosotros no podemos estar dando el mensaje en general, pero también ya cada vez más se abre la posibilidad. Ahora hay reuniones a nivel gubernamental o municipal en donde le piden a un cristiano, a una persona que haga una oración. Y esa es la oportunidad. El hacer discípulos aquí es formación, es educación, es adoctrinamiento, porque cada una de las personas deben convertirse después en discípulos. Hermanos, la experiencia de la iglesia es que habemos algunos que podemos pasar 10, 15 años en la iglesia oyendo el mensaje, pero no hemos aprendido. Es decir, la iglesia no nos ha hecho el discipulado que debe hacer. ¿Cuántas veces nos conformamos con que una persona reciba al Señor, levante la mano o se acerque al altar para que se haga una oración porque acepta al Señor, y ahí lo dejamos? No se le da el adoctrinamiento. Pero el otro elemento que viene después del adoctrinamiento, y eso es importante para nosotros como iglesia, es que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un tema especial. Es un elemento importante del mensaje de Jesús. Y refuerza, en primer lugar, la importancia del bautismo. Ya aceptó, se le debe enseñar a hacerle el discipulado y bautizar. Y entonces refuerza esa idea de que para pertenecer a la iglesia, para ser miembro de la iglesia, se debe pasar por el bautismo. Y la segunda cosa es la introducción de esa fórmula que usamos nosotros, mis hermanos, para bautizar los pastores, me refiero a los ministros, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un momento en que allá, en aquella época, se está bautizando solamente en el nombre de Jesús. Ahora se debe de bautizar y la iglesia lo retomó y lo empezó a practicar hasta el día de hoy, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se instituye esa fórmula trinitaria que hasta el día de hoy, como les decía, se usa. Entonces, mis hermanos, para concluir, tenemos que tener presente, en primer lugar, que nuestra tarea misionera es en base al poder y autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es por nosotros mismos, no es solamente por nuestra capacidad, es en base a esa autoridad y a ese poder y al envío que el Señor nos ha hecho. En segundo lugar, es que no lo podemos hacer solos. Siempre se tiene que hacer en el contexto de la iglesia. Hay personas que de repente resultan evangelizando, pero nunca asisten a ninguna iglesia. Eso no va de acuerdo a la enseñanza que tenemos hoy.
se tiene que hacer como parte de una comunidad. Entonces yo no salgo solamente de mi casa, sino que también salgo de una familia cristiana, también salgo en nombre de una iglesia y llego y visito y enseño o proclamo la palabra de Dios. Eso es algo muy importante. Terminamos repitiendo, mis hermanos, que este texto se ha enfocado siempre a la evangelización. Se le llama la gran comisión porque es una comisión amplia, pero tenemos que hacer más énfasis de ahora en adelante en el discipulado. No es solo ganar creyentes, sino que es hacer que esos creyentes sean discípulos en el futuro y hacerlo en base al señorío de Cristo. La orden es ir y hoy por hoy no podemos salir, pero lo recordamos porque ese es el concepto de misión, una misión que se hace en el camino. Los discípulos salieron, no se quedaron en Jerusalén, sino que salieron y fueron a Jerusalén, a Judea, toda Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa tarea continua la tenemos que hacer. Cuando ellos ya conocen al Salvador, conocen el proyecto de Dios, lo aceptan para sí mismos y aún entonces ellos se convierten en discípulos. Nosotros tenemos, mis hermanos, que recordar esto, reflexionarlo de manera seria, aún en ese tiempo en el que el Señor nos tiene detenidos y que posiblemente también nos está sirviendo, porque cuando lleguemos a la iglesia nuevamente, cuando ya tengamos libertad para congregarnos como lo hacíamos antes, vamos a llegar con una nueva mentalidad, con una experiencia nueva, y esa experiencia nos ha hecho crecer. Que Dios bendiga a cada una de las familias, a cada una de las personas que participan en esta reflexión.